tal? Buen día. Damos gracias a Dios que nos estés acompañando para la enseñanza del día de hoy. Y como habitualmente lo hacemos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Dios eterno, te agradecemos, Señor, este tiempo. Queremos ponerlo en tus manos preciosas, Señor. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes, Señor, a entender lo que vamos a ver en los pasajes de la Biblia, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que la palabra quede sembrada en nuestros corazones y que cumpla su propósito, Señor, para el cual la has enviado. Te agradecemos este tiempo, Padre, y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a empezar a ver un tema que es relevante para todo cristiano, sobre todo porque no estamos ninguno de nosotros exentos a que en algún momento se nos pregunte ¿por qué creemos en la Biblia? Y el título de esta serie de enseñanzas es ¿por qué creemos y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? A lo largo de la enseñanza en estos temas que vamos a estar tocando, vamos a dar respuesta a las preguntas que la gente que no cree en lo que habla Dios en su palabra nos cuestiona. Y entre esas preguntas están las siguientes. ¿Por qué el Antiguo Testamento en el original se escribió en hebreo, algunas partes en arameo? ¿Y por qué el Nuevo Testamento, el original, fue escrito en griego con algunas palabras en hebreo y otras en arameo? También, ¿por qué y por quiénes fue escrita la Biblia? ¿Cómo se sabe en qué tiempo fue escrito cada libro de la Biblia? ¿Y por quiénes está escrita la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro de religión? ¿Por qué podemos creer más en la Biblia que, por ejemplo, en las profecías que hizo en su tiempo Nostradamus o algún otro personaje? ¿Cómo saber que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis y que está señalado como profecía se va a cumplir? ¿Cómo tenemos esa seguridad que eso va a pasar? ¿Todas las Biblias son iguales o dicen lo mismo? ¿Qué es una traducción y qué es una versión bíblica? ¿Por qué existen tantas traducciones y tantas versiones bíblicas? ¿Existen los originales de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que los libros que contiene la Biblia, ni uno más ni uno menos, son los que constituyen la palabra de Dios y que eso fue lo que nos legó Dios? Si ya no existen los originales del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos que las versiones que utilizamos concuerdan con esos escritos? ¿La Biblia tiene contradicciones o errores? Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se dice o por qué creemos que es la palabra de Dios? ¿Por qué no todas las Biblias dicen lo mismo? Y en algunos pasajes parece como que se contradijeran o dijeran otras cosas. ¿Tenemos la certeza de que el mensaje principal que está escrito en la Biblia no ha cambiado? Todas estas preguntas se irán resolviendo en el transcurso de los temas que voy a tocar. Y el día de hoy vamos a empezar a ver el contexto histórico, el contexto a través del cual se nos muestra en la palabra de Dios por qué fue escrita la Biblia y por qué nos vino del pueblo judío y por qué nos fue transmitida del pueblo judío, porque aún la misma Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y cuando se refiere a eso, no solamente es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que la palabra escrita, que es la Biblia, nos llegó a través del pueblo judío. Entonces, vamos a empezar a ver todo esto. Para empezar, vamos a recordar algunas cosas, y para ello les pido que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, a partir del versículo 27.
dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Dice el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que había hecho Dios de la creación, incluida en ella el hombre, Dios lo había hecho, según sus palabras, buenos en gran manera. Dice el versículo 15 del capítulo 2: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 3 vemos que tanto Eva como Adán desobedecen a Dios, y dice el versículo 1 de ese capítulo 3: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y dice el versículo 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿cuál es el contexto? Al inicio, en Génesis, observamos que en el momento en que Dios termina su obra, en el día 6 de la creación, que culmina con la creación del hombre, Dios manifiesta que todo lo que había creado era bueno en gran manera. El hombre había recibido una instrucción que sería una manifestación del amor, del agradecimiento, de la confianza y de la lealtad del hombre hacia su Creador, pero él la desobedece junto con su mujer, y una de las consecuencias que trajo esa desobediencia fue que el hombre adquiere una naturaleza pecaminosa que es transmitida a toda la descendencia a partir de los hijos que procrea Adán con su mujer. Además de esto, Dios los expulsa del jardín del Edén, a donde Él los había puesto para que cuidasen y labrasen ese jardín, ese huerto. Pero también observamos en el capítulo 4 que una de las consecuencias del pecado que se había enseñoreado de Caín fue que él asesinó a su hermano Abel. Y observamos en el capítulo 6 que desde Caín y toda su descendencia hasta el tiempo de Noé, ya la maldad
había ido en aumento. Y dice el versículo 5 de ese capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, Dios decide terminar con la humanidad. Y dice en el mismo capítulo 6, en el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En el versículo 14, Dios le da una indicación a Noé. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. En el versículo 21, Dios le dice a Noé, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿De qué sustento estaba hablando el versículo 21? Dice Génesis 1 en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué nos indica esto? Que en ese tiempo en que duró el diluvio y el tiempo que transcurrió después para que las aguas descendieran y se secara la tierra, ninguno de ellos mató a ningún animal para comer, sino que ese había sido el alimento, el que le había especificado Dios al hombre en Génesis capítulo 1. Ahora, ¿cuánto tiempo duraron las aguas desde que empezó el diluvio hasta que Noé y su familia salieron del arca? Dice el versículo 6 del capítulo 7 de Génesis, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y si observamos en el capítulo 8, el versículo 13, dice la palabra, y sucedió que en el año 601 de Noé, es decir, había transcurrido ya un año, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y observamos aquí una indicación que Dios le había dado a Adán y a su mujer en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde la palabra dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios le vuelve a dar la instrucción al hombre a través de Noé, en el sentido de ir por toda la tierra a fructificar y multiplicarse sobre la tierra. Y dice entonces la palabra a partir del versículo 18 de Génesis 8. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. En el versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato,
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y dice el capítulo 9, a partir del versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces Dios aquí le estaba dando permiso a Noé y a su familia de empezar a comer carne. Entonces le estaba dando esa libertad de que pudiera tomar de los animales alimento. Entonces ellos podían matar algún animal que Dios les había dado permiso para comer. Pero dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La carne con su sangre. ¿Y por qué no permite Dios que se coma la carne con su sangre? Si observamos lo que dice Levítico en el capítulo 17 y vemos en el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que estaba adelantando aquí en el tiempo Dios? Observamos lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 3, entre el versículo 23 y el 25. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, sí, Dios había dado indicación de que se ofrecieran holocaustos sacrificando un animal de los que Él les había señalado a ellos para poder cubrir sus pecados. Pero Dios hacía esto para que, viendo hacia el futuro, el cumplimiento de lo que Dios les estaba mostrando es que a causa de los pecados de las personas tenía que haber un sacrificio para que esos pecados les fueran perdonados. Entonces ellos tenían que estar observando que un animalito inocente era sacrificado a causa de los pecados de ellos. Pero aquí en el versículo 11 el Señor le está diciendo que la misma sangre sería para expiación de las personas. Y la única sangre que hace expiación de los pecados de las personas es la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre que costó su vida y que fue derramada en esa cruz es la que Dios considera para que los pecados de una persona sean perdonados, mientras esa persona cree en ese sacrificio del Señor Jesucristo para su salvación. A eso se estaba refiriendo Dios en ese contexto. Ahora, ¿qué sucede después de que salen del arca Noé y su familia? Ya solamente ellos eran los únicos que quedaban en el mundo. Ya Dios había acabado con toda la gente que era mala, que todos sus actos los encaminaban hacia el mal. Sus actos, sus pensamientos, sus palabras, todo lo que ellos hacían era con un enfoque de maldad. Entonces ya Dios había separado a Noé, que lo consideraba como alguien que caminaba con Dios, que caminaba de acuerdo con Dios, que la intención de su corazón no era la maldad. Dios había considerado que la descendencia de Noé poblara la tierra.
¿A dónde quedó el arca? ¿A dónde quedó el arca que sirvió para salvar a Noé y a su familia? Todo el mundo quedó cubierto de agua y mucha gente pudiera estar suponiendo que el arca a donde se resguardó Noé y su familia pues navegó sin un rumbo y quizá fue llevado por las aguas a un lugar distante. Pero podemos observar en un mapa que es en el que ustedes están observando en este momento, y como dice Génesis capítulo 8 en el versículo 4, dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y podemos observar en ese mapa que esos montes de Ararat se encuentran en el norte de Mesopotamia, y en el círculo que abarca la indicación de esa ubicación podemos observar que del lado derecho, en el oriente, se considera que pudo haber estado el jardín del Edén, y hacia abajo en el lado del sur vemos una zona marcada con azul que dice Babel, y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces Dios iba a poblar la tierra a través de la descendencia de los hijos de Noé, y en ese mapa que estamos comentando podemos ver la ubicación geográfica a donde la descendencia de cada uno de sus hijos se ubicó o pobló esas zonas geográficas. Y dice el capítulo 10 a partir del versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Dice el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. No voy a estar leyendo todos, solamente los que más adelante en el Antiguo Testamento son más notorios que se mencionen. Los hijos de Cam, Cus, Misraén, Fud y Canaán. Dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y aquí la palabra que se está transmitiendo es alguien que se opone a Jehová, alguien que se le enfrenta, alguien que se opone a lo que designa Dios. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot, Cala. Versículo 12, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y dice el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Arseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur y Arfaxad, y Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber.
y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y dice el versículo 30, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué es lo que vemos aquí en de lo que describe el capítulo 10? Que de los descendientes de los 3 hijos de Noé se forman las naciones que pueblan la tierra. Pero se habla de que ellos poblaron esas tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Y entonces nos da a entender que ya se tenían idiomas cuando los descendientes de ellos empezaron a formar las naciones. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 11 a partir del versículo 1 en Génesis. Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Se contradice con lo que dice el capítulo 10? No, lo que sucede es que para poder entender la palabra debemos observar que en muchas ocasiones no hay una continuidad de tiempo en lo que se está expresando. Y esto es la forma en que comúnmente hablan las personas. A veces mezclamos tiempos cuando estamos en una conversación y a veces nos adelantamos y nos regresamos en lo que estamos narrando, en lo que estamos explicando. Y este es el caso. Entonces, esto que está aconteciendo en el capítulo 10 es después de lo que dice el capítulo 11, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, el versículo 1 dice entonces, el capítulo 11 en el versículo 1 dice que toda la gente tenía un solo idioma y unas mismas palabras que todos usaban. Pero dice el versículo 2, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Entonces, observamos en el mapa que están viendo en este momento que hacia abajo de donde había posado el arca que resguardó a Noé y a su familia, empezaron a avanzar en la tierra. Y entonces llegan a ese lugar, en la tierra de Sinar, y allí en la tierra que se conoce como Sinar, y allí se establecieron. Dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Porque ellos empiezan a edificar una torre con el propósito de llegar hasta el cielo y hablan de hacerse un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Desde Génesis 1:28 observamos que primero Dios le había dicho a Adán, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces Dios no quería que se quedaran en un solo lugar. Él les había dado la indicación de llenar la tierra. Pero también observamos en Génesis 8:17, al final de ese versículo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, ellos estaban desobedeciendo una indicación que Dios les había dado. Ellos estaban mostrando una actitud de desafío y de rebelión contra Dios. Estaban haciendo esfuerzos por exaltarse a ellos mismos.
era el orgullo, era la soberbia del hombre antepuestas ante lo que Dios les había indicado. Y a veces alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿por qué era malo construir una torre y vivir todos juntos? Es que esa no era la indicación que Dios les había dado. Dios sabía qué es lo que había en el corazón del hombre. Y esa torre no fue construida como un refugio para posibles inundaciones o un futuro diluvio, sino que fue una muestra de la actitud arrogante y desafiante del corazón humano contra Dios. En su ambición mostraron una actitud de desafío y de rebelión contra Dios. Aquellos hombres estaban dirigiendo sus esfuerzos para exaltarse a ellos mismos. Sus aspiraciones eran llegar al cielo con sus propios esfuerzos, persiguiendo la gloria y la fama y el poder de ellos mismos. Y esa manifestación de soberbia, de orgullo, de exaltación del hombre, la observamos desde el momento en que Eva fue engañada en el jardín del Edén. Porque cuando la serpiente engaña a la mujer, le dice que no morirían, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y esa ha sido la actitud de la humanidad, el tratar de ser igual a Dios, el tratar de ser Dios cada quien de sí mismo, el tratar de zafarse de lo que ata al corazón humano a Dios, desligarse de Dios, desligarse de sus ordenanzas, desligarse de sus mandamientos, desligarse de lo que Dios quiere para cada uno de los seres humanos. Y lo que estamos viendo en la actualidad y que va encaminado a formar un gobierno mundial se manifiesta en esas actitudes. Y vean, por ejemplo, la siguiente imagen. Ese edificio es el Parlamento Europeo, el cual se localiza en Estrasburgo, en la frontera entre Alemania y Francia. Y ese edificio, a propósito, tiene la forma de una torre que no ha sido terminada de construir. Así fue diseñada, con esa apariencia. Y ese edificio recuerda la imagen de la Torre de Babel. Pero no solamente eso, se dice que cuando se inauguró el Parlamento, en la propaganda que se estaba difundiendo, había un lema, y ese lema de campaña era Europa, muchas lenguas, una voz. Entonces, esa intención que tuvo Nimrod, esa intención que tuvo la gente que construyó o que empezó a formar la Torre de Babel, se sigue manifestando hasta nuestros días y lo vemos con esas actitudes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice el mismo capítulo 11 a partir del versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Babel significa confusión. En ese momento habían nacido los idiomas de las diversas naciones. Ahora,
cuando regresamos a ver lo que dice el capítulo 10 de Génesis, podemos entender que cada uno de los hijos de Noé en sus descendencias hablaban diferentes idiomas y conforme a las naciones que formaron fue el origen de la población en el mundo a partir de ese tiempo. Entonces nos quedamos con ese principio. Primero, que había un solo idioma, pero al momento en que se rebelan contra Dios del mandamiento que Dios les había dado de poblar toda la tierra, Él confunde y crea los idiomas, y entonces al no poderse entender, pues se dispersan. Ahora, ¿Dios no quiere acaso que la humanidad esté unida? No es eso, no es eso. No podemos hacer ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque Dios quiere unir a la humanidad, pero en Él, que la intención en el corazón de la humanidad sea, pero conforme a los propósitos de Dios. Y al respecto podemos recordar lo que di en la enseñanza anterior a esta. Según vimos en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice la escritura que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente y nos dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y conforme a la explicación que di en esa ocasión, observamos que no eran lenguas para comunicarse con Dios, sino eran idiomas, porque dice el versículo 5, recordamos que entonces en Jerusalén había judíos, varones piadosos de todas las naciones. Entonces, es como la respuesta, es como el contraste de lo que Dios muestra a lo que ocurrió en Babel. En ese momento, como había gente de todas las naciones en el mundo, según se encontraban allí, y como dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Entonces, en ese momento en Jerusalén se encontraban gentes de todos los países que en ese momento había. Y mencionan a algunos países, según nos describe ese pasaje a partir del versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y eso lo podemos ver en el mapa que están observando. Ahora, como expliqué al principio, este es el contexto, este es el comienzo para que podamos entender lo que sigue acerca de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el contexto. Entonces lo que vamos a seguir viendo va a ser un poco más ágil y vamos a poder dar respuesta a esas preguntas que nos formulamos al principio. Entonces, tengan un poquito de paciencia. Es muy complicado el tema. Estoy tratando de resumirlo porque hay muchas cosas que hay que considerar en lo que vamos a ver, pero las respuestas a esas preguntas se van a tener y ustedes van a ver que
que su fe va a ser fortalecida al confiar en las enseñanzas que están recibiendo. Entonces vamos a quedarnos con esto ahorita y ya en el siguiente video que toque yo el tema, vamos a ver las cosas que siguen de una manera un poco más ágil y les va a quedar claro las respuestas a las preguntas que se formularon al principio. No se desanimen, no se desesperen, porque el tema es muy complejo. Hay que profundizar mucho en muchas cosas. Entonces, estoy tratando de dar las cosas de una manera ligera para que les quede bien claro. Pero a partir de la siguiente enseñanza que dé, les va a ir quedando más claro. Entonces, vamos a tomar el tiempo para darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos este tiempo. Gracias, Dios, por lo que hemos visto hoy. Te ruego, Señor, que no permitas que mis hermanos en la fe y las personas que nos acompañaron el día de hoy se desanimen, porque van a tener respuesta a las preguntas que se formularon al principio. El tema sabemos que es muy extenso, es muy complicado, hay muchas cosas que se tienen que profundizar. Señor, te agradecemos este tiempo. Señor, ayúdanos a discernir las cosas y ayúdanos a compactar la enseñanza para que quede claro a partir de los puntos que toquemos en la enseñanza que sigue a esta, para que les quede claro, Señor, acerca de por qué creemos y por qué confiamos en tu palabra. Te agradecemos, Señor, te rogamos tu bendición para todos los que estuvieron presentes y los que no pudieron estar. Señor, bendíceles, guárdales, provee en sus necesidades, sé tú con ellos, Señor, en todo, en cuanto necesitan en su andar cotidiano. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.